investigador del Centro de Ciencias Humanas y Sociales y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, expresidente de la Sociedad Española de Fenomenología. Sus principales publicaciones incluyen Cuerpo Vivido en Encuentro, del 2010, Paseo Filosófico en Madrid, Introducción a Husserl, de Trota, del 2016, Hannah Arendt, en RBA, 2016, así como En los límites de la fenomenología, el análisis del dolor físico, Is Pain an Intentional Experience, y Apariciones y eclipses del cuerpo propio, entre otras. Es traductora además, como todos sabemos, de varias obras de Husserl al castellano. Su ponencia, o su conferencia más bien, se titula Los dos nacimientos de la fenomenología. Le dejo la palabra, profesor Agustín. Muy bien, pues nada, encantado de compartir esta peculiar, pero al mismo tiempo muy atractiva, muy alentador congreso, ¿no? Y realmente honrado y agradecido por la invitación. Así que, en fin, un agradecimiento muy sincero al Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica, a la Pontificia Universidad Católica, y muy especialmente a mi querida amiga Rosemary Rizo Patrón, con la que, bueno, yo creo que hemos coincidido desde hace varias décadas. Habría que contar por décadas, incluso en alguna circunstancia muy especial, en alguna conferencia mundial en Hong Kong, en que éramos los únicos hispanoparlantes, en una especie de Lost in Translation, que yo recuerdo con mucho afecto, ¿no? Y verdaderamente además... Te interrumpo un momentito, Agustín. Sí. Quizás puedes bajar un poquito la cámara porque no te vemos bien. Ahí está, perfecto. Así mejor. Muy bien. Así que, pues nada, un agradecimiento muy sincero por mi parte. Y voy a presentar yo una ponencia un tanto especial. Es en realidad algo así como una indagación muy básica o una cierta propuesta de orientación elemental en el tema que da título, ¿no? Y que tiene que ver, claro, no tanto con el hiato en la cultura del título del encuentro, no, sino más bien con el cisma en la fenomenología o con el cisma en el movimiento fenomenológico, ¿no? Un poco al hilo de una lectura que he hecho en este último tiempo de la impresionante investigación de Jean Lavigne. Luego me referiré al libro, ¿no? Que empieza con la afirmación, las 800 páginas del libro, ¿no? Empieza con la afirmación: hay hoy un problema con la fenomenología trascendental. Entonces, bueno, yo creo que esta metáfora del doble nacimiento que utilizo para mi ponencia, pues tiene una especial fuerza conceptual, presta una orientación peculiar, y yo creo que verdaderamente interesante, ¿no? Para en fin, eh, orientarse un poco en ese cisma en el movimiento fenomenológico, problema de la fenomenología trascendental, ¿no? Entonces, verdaderamente, claro, da un poco de apuro porque me voy a referir a cosas muy conocidas por muchos de los asistentes, ¿no? Pero yo creo que el interés está más bien como en el hilo de comprensión original que quiero presentar, ¿no? Así que bueno, basta ya de captatio benevolentie y voy a pasar a la exposición. Está articulada en 4 apartados. Creo que disponen ustedes de un resumen y traducción al inglés, ¿no? No sé si lo van... precisamente ahí está, sí. Y yo voy a seguirlo básicamente, ¿no? Empiezo entonces con la formulación de la tesis histórico-filosófica que reza: la fenomenología nace 2 veces. Irrumpe, utilizando la expresión predilecta de Husserl, en 1901, y no es solo que se reforme luego en profundidad, ni es solo que se perfeccione metodológica y categorialmente, ni solo que se amplíe temáticamente, sino que más bien vuelve a nacer en 1913.
Por tanto, la tesis es nace de nuevas, renace de sí misma, ¿no? Claro, esta declaración puede parecer una obviedad histórica con un cierto aderezo retórico, ¿no? Por así decirlo. Al fin y al cabo es vincular las dos fechas clave, bueno, en una formulación quizá un poco altisonante, pero yo creo que si se toma con cierta literalidad esta metáfora del doble nacimiento, apunta a un problema, un cierto problema fundamental de comprensión que tiene que ver con el sentido, digamos, esencial de la fenomenología y también con lo paradójico de su historia, ¿no? Entonces, la perspectiva del doble nacimiento implica, en primer lugar, la tesis de que entre la fenomenología inicial de investigaciones lógicas y la fenomenología trascendental de ideas no hay una continuidad teórica fundamental. La continuidad, digamos, de una única filosofía, tal como Husserl tiende a describir su evolución filosófica, tal como en parte también, claro, explica la publicación de una segunda edición muy modificada de Investigaciones Lógicas en 1913, ¿no? Esta autocomprensión retrospectiva de Husserl de su propia evolución intelectual aparece en muchos lugares, en la introducción de ideas, en el proyecto de prólogo a la nueva edición de Investigaciones Lógicas, en Psicología Fenomenológica, en La Crisis, ¿no? Y estriba en la afirmación de que en investigaciones lógicas, bueno, estriba, se puede hacer consistir en la afirmación de que en investigaciones lógicas estaba de algún modo ya operativo el descubrimiento de la correlación universal de intencionalidad. De una manera incompleta, no del todo, desde luego, consciente, bueno, incoherente con su marco metódico, que fue más bien abriéndose paso en esos años, en esa década larga, ¿no? Eh, que sigue a la publicación. Claro, esta reconstrucción, en cierta manera, choca con bueno, con aspectos tan esenciales como la ausencia de la epogé, de la idea de la reducción, con la afirmación, en cierta manera, estructural en investigaciones lógicas de que la única modalidad ontológica de la individualidad es realmente la facticidad, bueno, la facticidad empírica o la facticidad en el mundo, como queramos decirlo, ¿no? Incluso con en particular, la operatividad ya inicial de la correlación con la afirmación que Lavín, por ejemplo, destaca con mucho sentido, de la quinta investigación, de que para la consideración fenomenológica, estoy citando en este momento, la objetividad misma es nada, realmente nada, ¿no? Se dice ahí, trasciende del acto hablando en general. Pero al mismo tiempo, la perspectiva del doble nacimiento implicaría también negar, en segundo lugar, que se produzca una discontinuidad esencial, una quiebra en el espíritu orientador de la fenomenología, tal como precisamente denuncia la primera escuela fenomenológica, el círculo de Gotinga, y luego recoge también Heidegger. En este esquema de la discontinuidad, más bien de lo que se trata es de la afirmación de que, bueno, son dos posiciones filosóficas incompatibles, en que la segunda, además, se aparta de la inspiración inicial, de descripción sin prejuicios de lo dado, y se gira hacia un subjetivismo extraño a los logros de partida, ¿no? Bueno, como es muy conocido, la sombra del neocantismo habría caído sobre la fenomenología. Este segundo enfoque se ha plasmado recientemente en la interpretación muy sugerente de George Heffernan de que la historia del movimiento fenomenológico habría que pensarla más que como una sucesión de herejías
creadoras, la famosa frase de Ricoeur, ¿no? Como la de dos cismas, los cuales en realidad terminan por converger. El gran cisma fenomenológico, 1905-1913, con motivo del giro trascendental, y el cisma fenomenológico existencial, 1927-1933, en que Heidegger rompe con la fenomenología husserliana madura. En realidad, en este enfoque de ambos cismas, dado que el motivo de fondo es el mismo, es en realidad el rechazo del giro trascendental, admitirían unificarse en uno solo y daría lugar a algo así como el gran cisma 1905-1927, en fin, 2 décadas de disconformidad interna que terminan o que, en fin, desembocan una ontología fundamental, digamos, alternativa a la de Husserl, pero que reclama también su inspiración fenomenológica, ¿no? Pues bien, frente a ambos esquemas, yo creo que se trata de afirmar con esta idea, con esta metáfora del doble nacimiento, que en realidad no hay ni continuidad básica ni discontinuidad esencial. Y es aquí donde la extraordinaria investigación de historia de la filosofía de Jean-François Lavigne, ¿no? Husserl y el nacimiento de la fenomenología, 1900-1913, que el libro es un tomazo imponente de 800 páginas en que no se sabe si admirar más realmente la minucia del historiador de la filosofía, reconstruyendo curso a curso, texto a texto, incluso recurriendo a la correspondencia científica de Husserl, o bien su capacidad de análisis de esa evolución intelectual, es la que ofrece, yo creo, una luz distinta, en parte distinta, ¿no? Porque la posición de Lavigne es más bien, bueno, no cabe considerar la fenomenología trascendental como la misma filosofía, solo que depurada, mejorada, pero en realidad tampoco es otra filosofía en el sentido de que de que pudiera haber surgido de espaldas a la obra inicial, o bien de planteamientos y de problemáticas que no estuvieran ya en la obra inicial de 1900. Por tanto, en la perspectiva de Lavigne, se trata de una irrupción que acontece al hilo de, pero también a la contra de, la comprensión inicial de partida, bueno, de la vida intencional, del mundo, en fin, de la filosofía inicial de partida, ¿no? El propio título de la investigación de Lavigne lo deja así entrever porque fíjense que habla de un único nacimiento, pero este nacimiento es el de 1913, no el de 1900, ¿no? Hay más bien como un proceso, hay, en fin, un largo proceso de maduración que es sobre todo de ruptura progresiva, tal como él lo expone, ¿no? Es verdad que en algunos casos, bueno, se fuerza también, me voy a permitir decirlo así, eh, ciertas interpretaciones, por ejemplo, en el mismo giro husserliano de hablar de irrupción de la fenomenología, Lavigne propone que se entienda más bien como una metáfora vegetal, como rompe la flor del capullo, ¿no? Que es más bien como una germinación larga y, ya digo, crítica o impugnadora de sí misma, ¿no? de su planteamiento inicial. Pues bien, mi posición entonces lo que asume es, en parte, este enfoque de Lavigne, no es ni la misma ni es otra filosofía, pero yo, sin embargo, no comparto su cuestionamiento de la perspectiva trascendental, porque en su exposición él más bien se sitúa también con los cismáticos de Gotinga. En realidad, él, bueno, en parte, eh, lo que está diciendo es que
este único nacimiento sí que es una ruptura con una inspiración que se pierde. Por tanto, fíjese que estaríamos como en un panorama de cuatro esquemas de interpretación: continuidad básica, discontinuidad o quiebra esencial, esta posición de Lavín, que es más bien como la continuidad en una ruptura, la continuidad de una ruptura, y un poco, bueno, en contraste con los tres, yo voy a tratar de defender esta paradoja de un doble nacimiento. Por tanto, de un nuevo comienzo radical, pero de lo que ya había nacido. Y que, por tanto, se produce realmente, y en esto sí que estoy de acuerdo con Lavín, sobre la base y contra el planteamiento inicial, ¿no? Bien. Paso entonces ya al segundo apartado de la exposición, que es justamente un acercamiento al primer nacimiento de la fenomenología, que justifica bueno, el enfoque que yo quiero hacer, ¿no? Y que está bajo esa indicación, ¿no?, de tres mundos en busca de unidad, ¿no? Bien, como ustedes saben, se ha defendido con frecuencia la condición supuestamente neutral de investigaciones lógicas en el debate entre realismo e idealismo. El propio Heidegger lo defendió, pero en fin, recientemente Kevin Mulligan o Jocelyn Benoit, el propio Dan Zahavi lo ha defendido, ¿no? Que sin embargo convive con la evidencia de que investigaciones lógicas llega a tesis capitales acerca de lo que hay. Asume determinaciones de extraordinario alcance acerca de lo que es, de lo que existe, y lo hace al mismo tiempo que renueva la teoría del conocimiento. Este es, en cierto modo, el asombro del libro, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos descubrimientos ontológicos en la perspectiva que a mí me interesa, ¿no? Pues sin duda el descubrimiento ontológico crucial parece radicar en la oposición entre realidad e idealidad. Separados ambos dominios por la frontera del tiempo, por el abismo del tiempo, ¿no? Esto es lo que asume también Lavín, la oposición general de lo ideal y lo real, sobre la que reposa toda la problemática de investigaciones lógicas. Yo creo que ciertamente la gran aportación de Miguel García Baró en sus trabajos de los últimos casi 30 años, ¿no?, ha sido mostrar que la tesis capital de todas las investigaciones lógicas es efectivamente esta contraposición sobre la base de que lo ideal, el ser ideal, no se entiende solo como atemporal, sino al mismo tiempo también como específico, como universal, al que han de corresponder, por tanto, por principio, individuos en el tiempo, individuos temporales, que en el caso de los géneros de objetos, del género color, del género extensión, son individuos, pero en el caso de las significaciones in especie, de las significaciones ideales, son significaciones en los actos individuales de mención, ¿no? Pero, sin embargo, yo no voy a seguir esta línea, sino que me voy a centrar más bien en cómo los propios prolegómenos, en el apartado 48, presentan las diferencias decisivas en la argumentación contra el psicologismo que el psicologismo no tiene en cuenta. Y ahí es verdad que Husserl empieza haciendo la invocación a lo inevitable de distinguir entre ciencias ideales, que se fundan en conceptos generales, en géneros, ciencias eidéticas, se dirá después, y que dan lugar a leyes a priori, como las de la lógica pura, y del otro lado las ciencias reales, que fijan conexiones fácticas y probabilidades acerca de hechos en el tiempo. Las ciencias, de los distintos dominios de la realidad, entre ellas la psicología, ¿no?
Ahora, el desplazamiento del énfasis que yo me permito y que a mí me interesa, ¿no? Y que me parece que es el que muestra cuál es el campo de trabajo, de análisis, de descripción de la primera fenomenología, de esa ontología en clave de teoría del conocimiento, no es tanto este dualismo de aspectos, ¿verdad? De aspecto platonizante, realidad, idealidad, y en medio una frontera que más que comunicar parece escindir, ¿no? Que es la del tiempo, sino que se parece mucho más a una ontología de tres mundos. Como dicho un poco más correctamente, no es solo ese dualismo, sino más bien al mismo tiempo una ontología que podemos llamar de tres mundos y que en ese mismo apartado 48 de las diferencias decisivas se describe como la necesidad de reconocer tres órdenes de lo que hay. Ahí se habla de Zusammenhänge, ¿no? El orden de los significados, el orden de los referentes de esos significados, el orden de las realidades físicas, el orden de las vivencias, que en ese mismo apartado se ejemplifica con el caso de la física. Tenemos que distinguir la física como la ciencia, bueno, la ciencia que está en los libros, claro, no físicamente en las páginas de los libros, sino en las significaciones ideales de los hechos que se describen en esas proposiciones, el hecho del comienzo del universo, en fin, en una explosión de energía, eh, y a su vez ambos ámbitos, la explosión de energía, la proposición categórica que lo afirma, ambos ámbitos de las vivencias bueno, del físico o del lector del libro de física que se refiere a ellas, ¿no? Eh, Esta tríada de dominios, habría que empezar enseguida diciendo, es desde luego universalizable, es decir, su marco no es el marco restringido de la teoría de la ciencia, sino que es realmente el mundo de la vida y es ahí donde arraiga el análisis y, por tanto, bueno, se puede ampliar a cualesquiera ejemplos, ¿no? El labrador que mira al cielo y que ve venir una tormenta y que la teme y que expresa y que lo expresa en un significado que comparte con sus vecinos, en fin, se cierne una tormenta destructiva. Bueno, también en este caso, por supuesto, hay que distinguir las vivencias subjetivas, el sentido de la proposición de ese juicio, que es el mismo para todos los que la escuchan, y el hecho de la tormenta, ¿no? De alguna manera, yo creo que este es el taller, digamos, ontológico de la fenomenología inicial, de tal manera que cabría decir que Husserl empieza en 1900 muy cerca de donde acaba la filosofía de Popper en los años 70. Esa famosa distinción entre mundo uno, mundo físico, mundo 2, mundo psíquico, mundo 3, mundo de los significados ideales, las teorías. Es verdad que Popper lo hace, por así decir, desconectando la problemática de teoría del conocimiento, que sin embargo aquí sí que bueno, es la otra cara de esta misma ordenación, ¿no? Pero me interesa subrayar que Husserl lo que describe aquí son tres órdenes. Él mismo lo califica así, porque se trata de tres totalidades, en cierta manera, con autonomía descriptiva, al menos básica, y que corresponderían a lo que en la tercera investigación se llama concreciones relativas. Concreciones relativas. De tal manera que cada caso o cada caso individual, vamos a decirlo así, de uno de esos dominios presenta un repertorio exclusivo de momentos, de propiedades propias de partes no independientes, que a su vez le permite enlazar con otros casos individuales que presentan partes o fragmentos homogéneos y en su totalidad dan lugar a una concreción relativa que no absoluta.
Con esto estoy queriendo decir algo muy sencillo, como que en principio lo que está descartado también es algo así como que quepa una sola vivencia que aflora de primeras pues, en un cuerpo orgánico, habría que decir, y que ella misma sea atómica, no cuente con ninguna articulación interna, ¿no? Bueno, no, aquí en principio la perspectiva es las vivencias conviven unas con otras, constan de partes que también son exclusivas, desembocan en otras y forman una suerte de totalidad que es la corriente de conciencia, la corriente de vida. Lo mismo en los otros órdenes, tampoco cabe un significado atómico o un significado aislado, completamente aislado, tampoco cabe una realidad física atómica aislada, ¿no? Son órdenes, no se dice, claro, órdenes independientes, pero sí algo así como concreciones relativas. Bueno, es tan básica mi exposición que quizá se puede introducir aquí un pequeño comentario de que, bueno, del flaco servicio que yo creo que hacen algunas exposiciones, sobre todo de Heidegger, para la comprensión del concepto originario de conciencia, que es justamente el de corriente de vivencias, es decir, el de corriente de la vida de un individuo en su individuación íntima y radical, ¿no? Nada que ver con no sé, una instancia que se da cuenta y objetiva la realidad sin implicarse en ella. Bueno, el concepto originario de conciencia es esta corriente de la vida individual, ¿no? Bien. ¿Qué pasa entonces en este taller fenomenológico de los tres mundos? Realmente lo que pasa es que hay un problema enorme, yo creo que es verdad que es enorme, acerca de la primacía, acerca de en cuál de ellos recae la primacía en el ser, por así decir, si recae en los significados y sus leyes, que son leyes de toda verdad posible, si cae más bien sobre las vivencias que realizan esos significados, la tesis bueno, la manera de comprenderlo de García Baró, y que están a la base de su abstracción como significados universales, o bien, si en cierta manera, cierta primacía ha de recaer más bien en el mundo real, que es el referente de esos significados, ¿no? Y hay textos de Husserl, hay fragmentos de las investigaciones que desde luego parecen avalar la postura logicista, la primacía absoluta es de las condiciones ideales de la verdad. Hay otros que más bien parecen inclinarse por cierta tesis fisicista, por ejemplo, final de la tercera investigación, sobre la realidad, la concreción casi absoluta del mundo o absoluta. Hay otros que más bien tienen una perspectiva fenomenista. Pero lo interesante es que yo creo sería decir que lo que caracteriza el trabajo filosófico efectivo de la primera fenomenología es más bien la vinculación explorable entre estos mundos, conexión de la que ella toma nota, por así decir, en todo momento. Es más bien la conexión o las redes de conexiones entre ellos que también se dan lo que importa sobremanera al análisis fenomenológico. Hasta el punto de que yo creo que se podría decir que la autonomía de cada uno de estos órdenes, su concreción relativa, no se afirma en ninguna suerte, digamos, de definición que sea autorreferencial, que sea axiomática, que haga hincapié en la identidad de lo lógico, o en la identidad de lo físico, o en la identidad de lo psíquico, sino que más bien de lo que se trata es de que el contraste interno de unos con otros permite, en cierta manera, afirmar su propia autonomía. Por tanto, tan importante como la distinción de tres órdenes, de tres mundos, diría Popper, ¿no?, es el hecho de que hay X pero múltiples vías de comunicación entre ellos que se están dando.
ejemplos bueno, ejemplos y más que ejemplos de esta afirmación sería, por ejemplo, la propia idealidad de los significados. La idealidad de los significados se afirma en vista de y a la vista de la multiplicidad de las menciones temporales, reales y posibles que portan esos significados, ¿no? De cierta manera, se hace a la vista de ella y frente a ella. Es en relación con la multitud separada de juicios que yo puedo hacer o que pueden hacer otros en otros momentos del tiempo, eh, cómo, se, eh, cómo se defiende que el sentido de todos esos juicios es el mismo, no se individualiza en cada instante del tiempo y más bien comparece en su identidad, pero efectivamente eso es más bien una vía de conexión entre el mundo 3 y el mundo 2. O pensemos, por ejemplo, en la tesis de la quinta investigación de la no pertenencia del objeto real o imaginado a la vivencia que se dirige a él y ante la cual aparece. Es verdad, se afirma el objeto no entra a formar parte del acto, trasciende a él, pero justamente se trata del acto que todo él consiste en apuntar a ese objeto, en salir hacia él, en hacerlo aparecer. Por tanto, también en este caso, la autonomía y la irreductibilidad se afirma al mismo tiempo que de alguna manera se está en su vinculación. En este caso, vinculación mundo 2, mundo 1, ¿no? Y en tercer lugar, quizá todavía más claro, la intuición, la experiencia que acredita el hecho, por ejemplo, la tormenta, en mi ejemplo anterior, que acredita y que por tanto cumple el juicio previo del campesino, es la verificación de la verdad ideal, del sentido ideal, que ese juicio porta y que es común a todos los que lo escuchan o lo hacen, ¿no? Es decir, la conexión entre aquí, mundo 3, significado ideal, mundo 2, juicio y experiencia de lo juzgado, y finalmente mundo 1, el hecho ocurrido, eh, esa triple conexión es más bien como es verdad que es, en fin, el verdadear, por así decirlo, ¿no? De lo que existe tal como es recogido en la verdad correspondiente, ¿no? Voy a acabar este apartado ya del primer nacimiento, no me demoro más. Y sin embargo, quisiera subrayar que en él se advierte que la mirada fenomenológica en perspectiva nosiológica, porque es verdad que son investigaciones de teoría del conocimiento, y sin embargo de extraña potencia ontológica, porque reconoce órdenes de lo que hay, la mirada fenomenológica, por tanto, parece situarse en el quicio mismo de los tres mundos. Es como si ese fuese el sorprendente lugar que ocupa y que reivindica para sí misma la fenomenología. La juntura de unos mundos con otros, que permite captar su irreductibilidad y su conexión o concreción relativa, ¿no? Como si las junturas entre los tres mundos popperianos fuesen el tema propio de la fenomenología y lo que hiciera que estas investigaciones de teoría del conocimiento puedan tener verdadero alcance ontológico. Ahora bien, si uno se pone en esta interpretación, entonces yo creo que es inevitable preguntarse, pero bueno, entonces, ¿cuál es la luz que está iluminando el conjunto del cuadro? El conjunto de lo que hay en su apertura global y en sus múltiples conexiones. Es en realidad la luz de la lógica, del logos apofántico, es más bien la luz de la psique, de la vida intencional que se entera de lo que hay, es la luz del mundo, de la que esta segunda, de alguna manera, es una parte. Es decir, desde qué perspectiva se hace valer la ontología nosiológica de los tres mundos, ¿no?
Y justamente yo cierro en esta pregunta el primer apartado porque me parece que es el punto de conexión con el segundo nacimiento. En realidad, investigaciones lógicas no dan una respuesta digamos, única o una respuesta inequívoca, ni siquiera se hacen, en realidad, problema de este asunto, de cuál es entonces la luz que unifica eh, todo el cuadro, y sin embargo yo creo que ese es el punto de partida del segundo nacimiento de la fenomenología, que paso entonces a comentar. El matiz entonces, es verdad que hay un matiz, pero de alguna manera el matiz decisivo tendría que ver con que la descripción de los órdenes básicos de fenómenos y el análisis de las diferencias que en ellos se advierten, en realidad encubren en parte la necesidad teórica de una meditación radicalizada sobre el aparecer como tal. Esta descripción, la que he reconstruido un poco, examina lo que hay, lo que existe, pero lo hace en tanto en cuanto da en aparecer. O más bien, o dicho en fin de otra manera, en realidad lo que se está examinando es lo que aparece siendo en este lazo originario, primitivo, que es justamente su propio aparecer, el acontecimiento de su aparecer, del aparecer de lo que hay, sin ninguna duda, pero como, bueno, eh, nexo, nexo que sí que está reuniendo y al mismo tiempo separando a los tres mundos, ¿no? Por tanto, cabría de alguna manera decir, bueno, la fenomenología inicial de investigaciones lógicas está coartada, está limitada, está restringida, porque trata de interpretar a la luz del significado, M3, o a la luz de la vida psíquica, M2, o a la luz del mundo real, M1, o a la luz de todos ellos en alguna distribución variable de su intervención o de su contribución, el acontecimiento del aparecer como hecho de hechos. Y justamente este hecho de hechos, la manifestación, la fenomenicidad, es no regional, no es adscribible a ningún orden de concreción relativa, M1 o M2 o M3, sino que más bien, bueno, forma o en fin, integra un orden único de concreción del que son parte integral las tres dimensiones del aparecer, M1, M2 y M3. Por así decir, la fenomenicidad se cuela por todos ellos, por entre todos ellos, y no se puede adscribir en sentido regional, en sentido de propiedad exclusiva y propia, a ninguno de ellos. ¿Cómo desglosar entonces este planteamiento un poco más? Yo creo que se puede desglosar de dos modos. Voy un poco avanzado ya de tiempo, ¿no? Bueno. Sí, Agustín, quedan 6 minutos. 6 minutos, bueno, pues realmente voy bastante retrasado. Pero en fin, voy a desglosarlo un poco en los dos modos que tenía preparados. Uno es más sintético, de aspecto un poco especulativo, y yo creo que consiste en hacer la tesis que queda recogida. En el principio realmente está el aparecer. Antes incluso de la distinción entre realidad e idealidad, se halla el hecho, el acontecimiento de que el tiempo y también las identidades supratemporales vienen a darse. Y este acontecimiento, en cierta manera, no es ni ratio essendi ni ratio cognoscendi. No es fundamento de determinaciones objetivas de lo que hay, no es un principio del ser
no es tampoco un principio del conocer, así como una premisa suprema de, en fin, de las axiomáticas lógicas que permiten demostrar, y no siendo principio del ser ni principio del conocer, está sin embargo, esencialmente vinculado a ambos, de tal manera que si hay algún ser, tiene que poder aparecer, y más bien de hecho aparece, y si hay alguna verdad, tiene que poder también aparecer, hacerse evidente. Bueno, tenía aquí unos ciertos desarrollos y menciones, precisamente de Dan Zahavi, que yo creo que ha sido quien con más lucidez ha mostrado cómo este planteamiento de en el principio está el aparecer, esos son términos míos, no son de Dan Zahavi, hace que la fenomenología justamente no pueda entenderse ni como epistemología ni como ontología, sino que propone un suelo previo del cual ambas dependen, ¿no? Y que, en cierta manera, corresponde a la afirmación que Husserl repitió tantas veces: la fenomenología es ciencia de los orígenes. Claro, ¿de qué orígenes? Pues efectivamente no son ni orígenes causales, ni tampoco son los principios del conocer, ni por supuesto tampoco la génesis del viviente. No, es otro orden supuesto en todos ellos y que sin embargo es irreductible a todos ellos, ¿no? El desglose un poco más analítico es el que tenía preparado, y voy a concentrarlo, tenía preparado al hilo del libro de Lavigne, porque yo creo que Lavigne efectivamente lo concentra la reconfiguración de esa ontología de los tres mundos en torno a dos tesis que yo creo que están muy bien traídas, ¿no? La primera de ellas es la interpretación en el segundo nacimiento del autoaparecer de la conciencia como ser, es el tema verdaderamente de que la temporalización de las vivencias en el presente vivo es su acto de manifestarse, es su hecho de manifestarse, pero al mismo tiempo es existencia absoluta, eso es acto de ser, hay ser y darse se funden sin ninguna distancia. Este es el cartesianismo, el neocartesianismo de Husserl, cartesianismo de la vida, exclusivamente de la vida. Y la segunda y más importante, que no me va a dar tiempo a presentarla con un mínimo orden, y contra la que Lavigne levanta también su impugnación de la fenomenología trascendental, es más bien la tesis de la reducibilidad esencial del ser a sentido de ser. Reducibilidad esencial del ser a sentido de ser, que yo creo que se puede presentar como, en realidad, el descubrimiento y la tematización de la dimensión noemática del aparecer. Por decirlo brevemente y un poco malamente, la carencia decisiva de investigaciones lógicas es la falta de la noción de noema. Es decir, no hay un lugar en investigaciones lógicas para el objeto intencional como correlato inmanente de la vivencia, como fenómeno que es interno a la intencionalidad y sin embargo externo a la intimidad de la vivencia. Es verdad que investigaciones lógicas lo está casi viendo, yo también creo con Heidegger, en fin, con Tugendhat, con García Baró, que en el análisis de la intuición categorial ya se ve, en realidad ya se está viendo, pero justamente no tiene el marco ontológico que permite ese reconocimiento, porque el núcleo noemático, en particular el núcleo noemático, es todo el sentido de ser. Es decir, el significado deja de ser aquí una entidad lógico-mediadora, M3, que hace aparecer objetos trascendentes, M1, y es más bien el término intencional que aparece a la vida en el sentido mismo que la tensión, que la transitividad noética de la vivencia lo está trayendo. Y lo está trayendo como distinto de ella, de la propia vivencia, ¿no? Bueno, esto tenía un pequeño desarrollo de que precisamente en esto consiste, yo creo, la teoría trascendental del sentido, la imposibilidad de hacer una escisión ontológica entre sentido y referente. Pero en fin, voy a dejarlo, voy a saltármelo, ¿no?
Y quizá sí enfatizar de nuevo que yo creo que llegados a este punto es donde bueno, el campo del cisma del movimiento fenomenológico. Yo, sin embargo, sí creo que es aquí donde se ve con cierta claridad que el planteamiento trascendental está necesariamente vinculado al primer nacimiento, a esos tres órdenes íntimamente vinculados y, sin embargo, en cierta manera, de distintos dominios de lo que hay, y está necesariamente rompiendo con él. Está necesariamente rompiendo con él, está irrumpiendo desde él a la contra de él, que es un poco el esquema que yo apunté al principio, en una meditación que es toda ella idética, por así decirlo, el análisis de la correlación noético-noemática de la intencionalidad es todo idéntico, pero está bajo el signo del acontecimiento. El acontecimiento, es decir, discurre en la individuación absoluta de la vida y del propio aparecer, del propio, digámoslo así, trascendental, que es el aparecer y que es inseparable bueno, de una existencia en primera persona. Bueno, esto realmente se ha puesto de relieve muchas veces. La propia Rosemary en su libro Husserl en diálogo, yo creo que es esto lo que ella destaca como, en fin, fundamentación eidética subespecie temporis. Yo lo he presentado un poco a otra luz y me he quedado un poco por esbozar lo que da unidad, lo que puede dar unidad a dos nacimientos, uno sobre el otro, pero también contra el otro. Y yo creo que es precisamente el empeño, la aspiración, incluso el lema de un radicalismo de la intuición, de un, en fin, de un método que consiste en ganar lucidez respecto de qué sea la experiencia, de qué sea la intuición, y este radicalismo sí que es el que une ambos nacimientos, está antes del primero y, por así decir, después del segundo. Y permitidme, como no he hecho ninguna cita de Husserl, que por lo menos lea esta afirmación del proyecto de prólogo, precisamente Investigaciones Lógicas, donde Husserl lo formula del siguiente modo: todo lo que la fenomenología es y de lo que ella vive por entero no es otra cosa que la más radical interioridad en la descripción de los datos puramente intuitivos, y si investigaciones lógicas, primer nacimiento, significan un progreso, este radica primero y antes que nada en que, habiéndose hablado mucho con anterioridad de descripciones y habiéndose hecho también algunas determinaciones valiosas en cuestiones de detalle, había faltado, empero, el radicalismo del intuir, tal como yo quisiera llamarlo, una profundización absolutamente desprejuiciada de los fenómenos y por ello libérrima de interpolaciones y además totalmente sistemática. Bueno, este radicalismo del intuir yo creo que es el que genera el segundo nacimiento sobre y a la contra del primero. En fin, pido disculpas porque me parece que al final ha quedado realmente atropellado y quizá era de lo más, vamos, de lo que necesitaba una exposición un poco más tranquila y ordenada. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias al profesor Agustín. Tenemos tiempo para las preguntas. He recibido aquí una de Claudio Merengui. Excelente exposición, dice, mis felicitaciones. Sobre los tres mundos en las investigaciones lógicas, ¿habría aquí, según usted, una influencia de la distinción hecha por Frege entre representación, el sentido y la referencia? No sé si prefieres responder, Agustín, o que te haga la siguiente pregunta. Bueno, claro, la verdad es que la discusión de Husserl con Frege, pues como es sabido, es fundamental.
claro, quizá más al comienzo de la década de los 90, ¿no? Y en particular, claro, esa distinción de tres mundos sí que se corresponde a esas tres categorías freudianas, hasta donde yo lo recuerdo bien, ¿no? Eh, claro, la cuestión es que en investigaciones lógicas se está afirmando a la vez su no dependencia ontológica y, sin embargo, lo que yo he querido mostrar es que la propia descripción que se hace cargo de su independencia como tres dominios del ser, de alguna manera lo que establece son nexos no accidentales, realmente nexos en parte esenciales entre ellos, ¿no? Claro, yo creo que el modelo de Frege sí que estaba más bien como en una cierta afirmación de la subsistencia, bueno, de la subsistencia ontológica del orden de las significaciones y de sus correlatos, ¿no? Mientras que, bueno, en el caso de Husserl, yo creo que eso está más incierto en investigaciones lógicas y realmente a lo que va a dar lugar es a la afirmación de su omnidependencia en el segundo nacimiento, ¿no? Pero bueno, es un comentario, más bien, ¿no? Creo que sí, que básicamente hay una analogía muy clara. ¿Sí? Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de la profesora Soledad Pérez, de la Universidad Nacional de la Patagonia. Dice, según entiendo, la tradición fenomenológica de Raimbres husserliana tiende a identificar aquello que Husserl denominó objetos temporales, sight object, con la música, especialmente en la fenomenología de la conciencia inmanente del tiempo. En cierta medida, en lo que atañe a la cuestión de la duración, parece ser el sonido la mejor expresión con la cual la conciencia puede dimensionar cualitativamente un transcurrir. La pregunta es si existen otros ejemplos de objetos temporales. Bueno, sin duda existen otros ejemplos de objetos temporales. Más bien ese es algo así como el ejemplo predilecto en fin, para llevar a cabo los análisis fenomenológicos, pero en principio la tesis de investigaciones lógicas de que todo lo individual es temporal, bueno, se mantiene como una tesis ontológica que desde luego rige también para objetos, digamos, que duran y que no son procesos de cambio, de sucesión, ¿no? Famosísimo también análisis husserliano de 1905, ¿no? Sobre el color de la botella de cerveza que estoy viendo, siempre el mismo, siempre único, y sin embargo, digamos que a cada instante del tiempo está lleno, en cierta manera, con una diferencia individual por ese mismo matiz de color, ¿no? Por tanto, no, claro, todo objeto real, en principio, es, en el sentido más general, objeto temporal. Otra cosa es que determinados objetos temporales son procesos de cambio en sí mismos, encierran procesos de cambio en sí mismos y, por tanto, su propia consistencia objetiva estriba en variar en el tiempo, pero ambos casos realmente son realidades temporales, sin duda. Okay. Tengo otra pregunta de la profesora Rosemary Resopatrón. Dice, excelente, mil gracias Agustín. Gracias por dar tanto peso a las investigaciones lógicas. Ellas se integran en el proyecto de Husserl. Son categorías fregianas, se conectan con Popper. Lo trascendente no sería, sin embargo, solo lo físico respecto de las significaciones ideales de la especie, sino también objetividades ideales, triángulo en sí, número uno en sí, que uno puede significar de distintas maneras, ¿no es así? Pero me interesa más el contraste entre una visión de un segundo nacimiento que a la vez continúa, profundiza lo anterior con el trabajo de la viña. ¿Podrías volver sobre eso? O sea, claro, lo primero, sin duda alguna, claro, el orden de lo
supratemporal en investigaciones lógicas no son solamente significaciones, sino también géneros de objetos, en fin, objetos ideales del tipo geométrico, también, en fin, géneros de cualidades, de los momentos de las partes físicas analizados en la tercera investigación, ¿no? El género color, figura, etcétera, ¿no? Y sin embargo, claro, la segunda parte de la pregunta, bueno, me concierne muy directamente porque, claro, yo en parte asumo la perspectiva de la Vigne, que es esa peculiar tesis, en realidad, bueno, del doble nacimiento. Lo que pasa es que justamente él, él considera que, que ese segundo nacimiento, ¿cómo decirlo? En realidad pierde tanto como gana, o en realidad yo creo que él dice pierde más que gana, porque el panorama metafísico, vamos a decirlo así, de investigaciones lógicas estaba realmente mucho más abierto que el que deja la fenomenología trascendental, ¿no? En parte porque él hace esa interpretación de que el sentido del ser, tal como yo lo he atropellado un poco al final, ¿no? El sentido del ser en realidad no puede nunca, nunca dejar de ser algo del orden de lo conceptual, aun en un sentido muy amplio, del orden de lo conceptual, y por tanto mantiene una tensión nunca cancelable con la existencia, Lavín defiende realmente con la existencia en sentido fuerte que es metafenoménica, metafenoménica. El libro de Lavín, claro, está presidido por una cita de Edith Stein. Se abre con esa declaración. Hay un problema con la fenomenología trascendental y él más bien, digamos que en parte, de una manera difícil, porque por otra parte también asume que el programa de investigaciones de la constitución intencional es el, por así decir, el grandísimo éxito de la fenomenología husserliana. Eh, y no solamente husserliana, sino en fin, del análisis fenomenológico, y que sin embargo eso no tendría que ser identificado con la perspectiva trascendental. Así que él, claro, verdaderamente es un libro que merece una discusión temática. Es un libro de un historiador de la filosofía, pero sus interpretaciones, las claves de sus interpretaciones son tan fuertes y yo creo que en parte aún así discutibles que habría que hacer esa discusión despacio. Por ejemplo, en este punto, ¿no? de que él sigue pensando que el sentido del ser mantiene una tensión ontológica con el ser metafenoménico. También un poco en el otro sentido, en el primer principio que yo he indicado, ¿no? Él también quiere como, no sé si impugnar, pero bueno, quiere tomar distancia respecto de la tesis de que solamente en el caso de la vida el autoaparecer se identifique con el ser, ¿no? Bueno, ya digo, en fin, es un libro que es que merece una discusión filosófica, no solamente el aprendizaje de, bueno, de historia, de la evolución de Husserl que uno hace con él, ¿no? Por tanto, claro, yo no sé si tú lo verías exactamente, porque en el caso de la mía es que ese único nacimiento en realidad es un único nacimiento de la perspectiva trascendental y que está bajo un interrogante, bueno, sí, respecto de su filosofía primera. Y claro, yo tiendo a ver más bien que la posición trascendental, en cierta manera, es la salida de los callejones sin salida de investigaciones lógicas, es verdad, de sus logros extraordinarios, pero también de sus callejones sin salida. Muchas gracias, Agustín. Antes de pasar a la pregunta
el profesor Parra, Rosemary misma pregunta, porque dice que pones el papel en la el acento en la intuición, en la dación, en el acontecimiento, pregunta cómo entiende su vinculación con la Constitución. Eh, claro, yo ahí tiendo a darle mucha fuerza a esas, por decirlo de alguna manera rápida, ¿no? A esas dos tesis de algunas exposiciones de Levinas sobre Husserl, ¿no? Para tocar ese punto, ¿no? Y que es la tesis de que, bueno, el modo de ser, el modo de aparecer depende del ser de que se trate, por tanto depende de la objetividad del ser de que se trate, no de la subjetividad del viviente, del sujeto que lo capta. Pero me parece a mí que es extraordinaria la adición que hace Levinas de decir, pero no es solamente eso, sino que la manera, el modo de darse pertenece al propio ser, pertenece al propio ser. O sea, no es solamente que, en fin, su correlación es una correlación eidética, sino que el modo de acceso, el modo de acceso, el modo de aparecer, el modo de constituirse es la historia de la propia identidad del objeto, de alguna manera, ¿no? De una manera que hay que elaborar con muchísimo cuidado, pero así, ¿no? Y claro, en ese sentido es como decir, pero si es que el aparecer, en realidad, digamos que en la perspectiva trascendental se atribuye casi en propiedad a lo que aparece, al objeto mismo. Es la historia de su identidad la que ahí se afirma y se reafirma, ¿no? Pero claro, no cabe fundirlo como lo que yo llamaba, ¿no? La identidad clausurada de alguno de esos órdenes, ¿no? Es que justamente para afirmar su identidad hay que abrirlo a la vida que lo experimenta, ¿no? Que lo constituye. Entonces yo lo interpretaría un poco en esa línea. Muy bien. El Francisco, principio trascendental del aparecer, bueno, hay que entenderlo como constitución, sí, constitución intencional. Francisco Parra dice, mil gracias, Agustín, felicitaciones. ¿No hay algún vínculo fuerte con el mundo de la vivencia de algún modo en el nacimiento de ese mundo quicio del aparecer? Sí, claro, claro, yo creo que sí. Hay una vinculación sustancial, eh, radical, incancelable, ¿no? El, el aparecer del mundo, bueno, es la existencia del viviente individual. Entonces, claro, sí, sí, de lo que se trata es justamente de que el modelo de la primera fenomenología se situaba en el quicio, se situaba en las junturas, eh, en cierta manera porque no había avanzado lo suficiente la indagación sobre el aparecer constituyente, donde en realidad se ve que es que la constitución intencional es como ese orden de totalidad de junturas. Es que eso es, eh, digamos, la concreción en sentido plenario, ¿no? Y en esa concreción en sentido plenario, efectivamente, la vida en primera persona, pues bueno, es en cierta manera origen del aparecer. No, ese origen que no es causa, que no es fundamento, pero de esta manera, efectivamente es origen fenomenológico, ¿no? Origen del darse de lo que hay eh, en la perspectiva de que ese darse es, es historia de lo que hay también, es identidad, es la dimensión bueno, fenoménica o fenomenológica de su propia identidad, digamos, óntica y ontológica, ¿no? Muchísimas gracias, Agustín. Me Ujú. informan que ya no tenemos tiempo, tenemos que pasar al break.
Le Muy bien. agradecemos mucho por la intervención. No, gracias. Gracias a los organizadores y a la audiencia. Y nada, mucho ánimo a todo el mundo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Agustín. Gracias por Gracias, Rosemary. Gracias a ti. La próxima te vienes al Perú. A ver si puede ser, sí. Ya. No muy tarde. Sí, por favor, hace tiempo que está pendiente. Gracias. Ok, nos vemos entonces a las 3 de la tarde para la Gracias. mesa 9. Gracias. Estupendo.